Hola, bienvenidos a este tutorial correspondiente a la guía 2 de la segunda unidad del curso Comunicación y Lenguaje para Primero Básico. Vamos a trabajar las actividades que incluye, vamos a explicar las actividades que incluye nuestra guía. Para ello vamos a empezar con esta lectura que está acá. Eh, Independientemente del orden en que estas actividades aparezcan en nuestra guía, pues nosotros vamos a ir detallando aquí qué es lo que debemos hacer en cada una de ellas. Vamos a tener una actividad que está relacionada con la comprensión lectora. Eh, el título de nuestro texto es El diario de Ana Frank y se les proporciona a ustedes un fragmento. Todos tenemos la idea de qué es un diario. Un diario es cuando las personas plasman en un cuaderno lo que realizan cada día de su vida, ¿verdad? Por decirles, yo podría decir, eh, escribir una página de mi diario del día de hoy, podría ser el siguiente. Hoy grabé un tutorial para mis alumnos, lo hice pensando en que ellos tengan la mayor facilidad para ir trabajando. Después de eso, comencé, comí mi almuerzo, después fui a casa a, a ver a mis padres, compartí con ellos, cenamos, descansé un ratito y me fui a dormir. Eso es lo que puedo incluir yo en un diario. Eso es lo que una persona que tiene un diario podría incluir en él. Ahora leamos el texto. Dice, vean ustedes que obviamente si estoy haciendo un detalle de lo que sucede en cada día de mi vida, pues lógicamente le voy a escribir una fecha. Entonces en el diario de Ana Frank dice, sábado 20 de junio de 1942. He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. Para ser más clara tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una chica de 13 años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así. Tengo unos padres muy buenos y una hermana de 16 y tengo como 30 amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras miradas se crucen o que cuando no hay otra posibilidad intentan mirarme durante la clase a través de un espejito roto. Tengo a mis parientes, a mis tías que son muy buenas y un buen hogar. Al parecer no me falta nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco con las chicas que conozco lo único que puedo hacer es divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de otras cosas que no sean las cotidianas. Nunca llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el kit de la cuestión. Tal vez la falta de confidencialidad sea culpa mía. El asunto es que las cosas son como son y lamentablemente no se pueden cambiar. De ahí este diario. Para realizar todavía más, para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada, no quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio diario sea esa amiga. Y esa amiga se llama Kitty. Bueno, ya que hayamos realizado la lectura, pasamos a la actividad de leer y responder en hojas. Por favor, leer y responder en hojas adicionales. Sabemos que nuestras guías las trabajamos en hojas adicionales. Entonces, a partir de lo que hemos comprendido de la lectura, que es breve, ¿verdad? Porque es un fragmento de un libro que se llama El diario de Ana Frank. Respondemos las preguntas. ¿Por qué Ana escribe un diario de vida? Ella lo ha explicado en el fragmento. ¿Qué nombre le pone a su diario y por qué? También lo ha explicado en el fragmento. ¿Por qué es tan importante para Ana el tener una amiga del alma? Bueno, ella explica la condición en la que está viviendo cuando ella escribe su diario.
mucha atención, por favor, a lo que vayan a leer en el texto. Tú, ¿tienes un amigo o amiga del alma? ¿En qué se diferencia de los demás amigos y amigas? Noten que aquí tenemos en un mismo inciso dos preguntas. Entonces, voy a responder a la primera pregunta. Dice, ¿tienes un amigo o amiga del alma? Simplemente responderé sí o no. Si es sí, me escribiré su nombre, solo su nombre. Y luego respondo la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia de los demás amigos o amigas? Bueno, podría yo, si yo tuviera que contestar esto, diría, bueno, porque tiene mi confianza y a esa persona le cuento lo que vivo en mi familia, lo que comparto con mi familia. Esa persona conoce mis gustos, por ejemplo, me gusta mucho leer, me gusta escuchar música, eso es lo que ustedes podrían explicar para la segunda pregunta que implica o que está incluida en ese inciso. Al siguiente dice, ¿has leído otros diarios de vida? Bueno, voy a responder sí o no. ¿Cuál o cuáles? Si he leído, pues podría explicar ahí el diario de fulanito o sutanito, el diario de Pedro, que así se llamaba un diario que yo leí. Recuérdense que diario no hace referencia a un periódico, hace referencia a las sucesiones o a los hechos que le sucede a una persona cada día, ¿sí? Bueno, los diarios que he leído son reales o de ficción. Bueno, digo, ¿son reales? O respondo, ¿son reales? O si no son reales, sino de ficción, entonces yo diré, son de ficción. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque los hechos que se relatan ahí son creíbles, suceden en la vida cotidiana, en la vida real. Eso podría contestar a esa pregunta. Siguiente inciso. ¿Has escrito alguna vez un diario? Bueno, a esa pregunta solo responderé sí o no. ¿Con qué intención lo hiciste? En el caso de que lo haya hecho, entonces diré con la intención de que no se me olvide lo que ha sucedido en mi vida. Esa podría ser una respuesta a esa pregunta. Siguiente inciso. ¿Qué sabes sobre la vida de Ana Frank y la época que le tocó vivir? Indaga al respecto y coméntalo con tus compañeras y compañeros. Bueno, aquí dice que con tus compañeros y compañeras, pero obviamente no lo vamos a comentar con ellos porque no estamos asistiendo a clases presenciales. Esta guía pues estaba preparada a que nosotros estuviéramos eh, en clases presenciales, pero no va a ser así el caso. Entonces, para responder a esta pregunta me va a tocar a mí investigar un poco acerca de la vida de Ana Frank y la época en la que le tocó vivir. Eso lo van a hacer en una hoja aparte o van a trabajarlo únicamente en una sola hoja, dependiendo de cómo es que ustedes han contestado las preguntas anteriores. Si las preguntas anteriores les han cabido en una sola página, pues entonces esta pregunta o la respuesta a la pregunta que sabe sobre la vida de Ana Frank y la época que le tocó vivir, lo van a trabajar en una sola hoja porque van a tener que detallar quién era Ana Frank, dónde vivía, cuál era su condición, en qué época estaba ella viviendo, por qué decidió escribir un diario, información como es, en una sola página. Luego pasamos a los últimos dos incisos. El penúltimo dice, ¿crees que es útil escribir un diario? Bueno, yo podría responder a esa pregunta que sí, porque uno sabe lo que una persona ha vivido por medio de lo que ha dejado plasmado en su diario. Bueno, ¿por qué? Porque es útil, ¿verdad? Porque para conocer la vida de una persona. Y pues obviamente me dice fundamenta tu respuesta, pues al yo dar ese tipo de respuestas las estoy fundamentando, ¿verdad? Porque estoy diciendo la razón, el, el fundamento que me hace a mí creer que escribir un diario es útil y también responder a por qué, ¿verdad? Porque estoy dando una razón de por qué puede ser útil. Vamos a la última al último inciso, dice, indaga si el diario de Ana Frank ha sido importante para la humanidad y por qué. Nuevamente ahí solo van a hacer una página de información también, una página, recuerden que una hoja tiene dos lados y cada lado es una página. Entonces van a investigar ustedes un poquito en sus dos investigaciones, sobre la vida de Ana Frank y la época que le tocó vivir
y sobre indagar si el diario de Ana Frank es importante para la humanidad y por qué, pueden acompañarla de ilustraciones o recortes, ¿verdad? No, eso ya es creatividad de ustedes. Entonces acá pues pueden ustedes contestar de acuerdo a la información que encuentren. Pueden decir que el diario de Ana Frank ha sido o ha sido como eh, básicamente es un testimonio real de lo que alguien vivió durante una de las grandes guerras que azotó a la humanidad y ha sido de vital importancia para educar a generaciones posteriores, incluso en la actualidad, porque estamos en la actualidad y seguimos aprendiendo de eso, de algo que ocurrió en el año 1942, como lo ven ustedes ahí, ¿sí? Entonces, por favor, mucha atención a lo que les he estado detallando ahorita. Luego tenemos esta otra actividad en la que vemos que hay una secuencia de imágenes. Vean, aquí tenemos a una persona que está sembrando un arbolito, luego pasa el tiempo y está esa misma persona ya arreglando o dándole mantenimiento, cuidando de esa planta. Pasamos a la siguiente imagen. La planta ya está más desarrollada y la persona continúa cuidando de esa planta. La está regando, ¿eh? Y en la cuarta y última imagen vemos que esa planta ya ha dado frutos, la persona está arrancando manzanas y las está depositando en una canasta que lleva. Esta es una sucesión de imágenes, ¿eh? Que también la podemos convertir en una sucesión narrativa, a lo cual voy a ir explicando un poquito más. Nos dice instrucciones. Escriba un relato a partir de las imágenes proporcionadas. Bueno, esas imágenes me van a servir a mí para inventarme un relato, para inventarme una historia. Dos, dice, incluya por lo menos dos personajes más. Noten que en esta imagen está la misma persona apareciendo en las cuatro imágenes. Digamos, es una imagen general, pero la imagen general está dividida en cuatro. Entonces, en las cuatro de ellas aparece la misma persona. Ah, entonces yo me voy a inventar por lo menos otros dos personajes. ¿Sí? Su- eh, el- la, la instrucción número 3 dice, su relato debe ser verosímil. ¿Qué es verosímil? Es algo que se puede creer, es algo que ocurre en la vida real. Lo verosímil es lo opuesto a lo fantástico. Por ejemplo, lo fantástico es que apareció un dragón y capturó a la princesa, luego la llevó a una cueva y la tuvo en cautiverio ahí, hasta que un príncipe muy valiente llegó volando en un ave enorme. El príncipe descendió del ave enorme que lo llevaba. Eso no sucede en la realidad. Eso es fantástico, es lo opuesto a verosímil. Nosotros vamos a estar trabajando sobre lo verosímil, lo que sucede en la realidad, lo que se puede creer, ¿verdad? Bueno, entonces, en la número 4 dice, cada imagen debe tener un mínimo de 5 líneas en la sucesión narrativa. Bueno, la sucesión narrativa no es nada más que, digamos, que todo lo que se va a estar, lo que va a estar siguiendo uno en la narración, ¿verdad? Las acciones que se van a suceder en la narración, una detrás de otra. Esa es la sucesión narrativa. Repito, la sucesión narrativa es las acciones que van a estar sucediéndose unas a otras. Luego una número 5 dice, haga una descripción física y de comportamiento por cada personaje. Bueno, en mi ejemplo, yo he nombrado a esa persona que está regando el arbolito, que está cuidando de él, lo he nombrado Pedro, ¿sí? Voy a hacer una descripción física de Pedro. Es alto, tiene pelo largo, digamos que acá el pelo lo tiene largo, ¿sí? Su piel es morena. Esa es una descripción física de Pedro. Ahora de comportamiento. Con base en lo que yo voy a estar diciendo en mi historia, eh, voy a decir que voy a hacer una descripción a partir de eso. Es una persona muy trabajadora, respeta el medio ambiente y la naturaleza. Luego inventé dos personajes más. Un personaje o el nombre de uno de esos personajes es Rosita. Voy a hacer una descripción física.
tiene el pelo negro y largo, es una niña que trenza su cabello. Esto no necesariamente lo voy a detallar yo en mi narración, simplemente es una descripción que yo le voy a hacer al lector de cómo es Rosita. Luego el comportamiento. Esto sí, con base en lo que Rosita va a estar haciendo en la narración, en qué es lo que ella va a decir, qué es lo que ella va a hacer, yo voy a detallar su comportamiento. Por ejemplo, que es optimista, muy entusiasta y colaboradora. Y luego inventé otro personaje que es el abuelito. Descripción física, usa lentes, tiene el cabello completamente blanco, es de baja estatura. Ahora su descripción de comportamiento. Es amoroso, comprensivo, es siempre una persona muy positiva. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Bueno, en la historia que yo me voy a inventar. Como me están diciendo, pongan atención también a esto que les aclaré acá. Dice, cada imagen debe tener un mínimo de 5 líneas en la sucesión narrativa. O sea, ¿cuántas imágenes tenemos acá? Tengo una en la que aparece sembrando el arbolito, dos en la que aparece cuidando de él, ya está un poquito más desarrollado, tres en la que aparece regándolo y el árbol ya está casi que eh, desarrollado, y cuatro en la que aparece el árbol desarrollado y ya la persona que ha cuidado de él está recogiendo los frutos de su esfuerzo. Entonces vean que tengo cuatro imágenes y en el numeral 4 me dice cada imagen debe tener un mínimo de 5 líneas en la sucesión narrativa. O sea, la sucesión narrativa es mi historia, ¿verdad? La sucesión de acciones que se van sucediendo una tras otra. Entonces, 5 líneas por esta primera imagen, 5 por esta segunda, 5 por la tercera y 5 por la cuarta. Mi historia va a tener un total de, como mínimo, 5 por 4 serán 20 líneas, ¿verdad? Bueno, yo iré detallando ahí e iré incluyendo mis personajes, que son, en mi caso, explico, en su caso va a variar, ¿verdad? Pues siempre van a trabajar con base en esas imágenes, pueden nombrar de forma diferente a los personajes, puede decir, en vez de Pedro, puede ser el jardinero, ¿verdad? O el profesor que les enseñó a los niños a cuidar de las plantas. Eso dependerá de su inventiva, ¿verdad? De su capacidad creadora. Entonces, mi relato puede iniciar así. Pedro recibió un árbol como regalo de su amiga Rosita. Muy entusiasmado, llegó al patio de su casa y comenzó a abrir un agujero en el suelo para sembrar. Su abuelo lo vio y se acercó a él y lo felicitó por tener esa actitud. Le dijo, Pedro, eres el orgullo de, de, de mi vida y te animo a seguir sembrando más árboles porque contribuyes con la naturaleza. Ya verás que un día tu árbol dará frutos. Pedro escuchó sabiamente las palabras de su abuelo y cada día acudía al patio de su casa a cuidar de su árbol. Una mañana vio que su árbol ya tenía unas cuantas hojas y pues muy emocionado comenzó a cuidar de las raíces de su árbol. Empezó a abonarlo. Una mañana Rosita, una mañana de sábado, Rosita llegó a visitarlo a su casa y preguntó por cómo estaba desarrollándose su árbol. Y Pedro en ese momento pensó que era lo ideal acudir al patio y regar a su arbolito. Rosita lo felicitó y le dijo que era una persona muy comprometida con la naturaleza por lo que estaba haciendo. Rosita cada día le daba ánimos y lo instaba a seguir cuidando de su árbol. Durante la primavera del año siguiente, Pedro por fin pudo ver los frutos de su árbol. Recogió cada una de las manzanas que el árbol había dado y las juntó en la canasta que Rosita y su abuelo le habían hecho, porque eran muy buenos artesanos los dos, Rosita y el abuelo. Luego hicieron mermelada con las manzanas, también hicieron conservas y los tres se sentaron a compartirlas durante los días siguientes. Ese es un ejemplo de su
relato, ¿verdad? Pero ustedes van a inventar más sucesos. Por lo menos tienen que ir plasmando, repito, 5 líneas por cada una de estas 4 imágenes. Bueno, luego pasamos a este otro ejercicio que trata de palabras primitivas y palabras derivadas. Sabemos que las palabras primitivas son las que dan origen a otras. ¿Cuáles son ejemplos de palabras primitivas? Por ejemplo, sol, lluvia, pan, ¿verdad? Esas son palabras primitivas. ¿Y cuáles son las palabras derivadas? Bueno, las que nacen de las palabras primitivas. Por ejemplo, de sol, yo puedo formar la palabra soleado, puedo formar la palabra solar. Entonces, soleado y solar son palabras derivadas. Por ejemplo, de lluvia, que es una palabra primitiva, yo puedo formar las palabras lluvioso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lluvioso es una palabra derivada. Entonces, acá vamos a estar trabajando palabras primitivas y palabras derivadas. Entonces, tengo yo acá, eh, eh, este ejercicio consta de 3 columnas en el sentido vertical. Vean. Tengo un objeto, un oficio y una tienda. ¿Pero a qué se refiere eso? Bueno, a palabras que yo puedo o que me sirven a mí para designar objetos, palabras que me sirven a mí para designar oficios o para nombrar oficios. Tengo palabras que me sirven a mí para nombrar tiendas, ¿verdad? Y voy a explicar de qué se trata eso. Por ejemplo, en la primera columna tengo la palabra libro. Es un objeto. Luego ya en la siguiente tengo que escribir una palabra que derive del libro y que designe un oficio. Ese podría ser un librero o librera, ¿verdad? Librero, una persona que vende libros, y una librera, pues es una persona de género femenino que venda libros, ¿verdad? Ese es un oficio. Luego una tienda. ¿En qué tienda, cómo se llama la tienda donde venden un libro o venden libros? Bueno, es una librería, ¿verdad? Entonces aquí tengo, en la categoría de objeto, tengo palabras primitivas. En la categoría de oficio y tienda, tengo palabras derivadas, porque del libro deriva librero o librera, y también deriva del libro deriva librería, ¿verdad? Entonces acá tengo en el siguiente ejercicio únicamente me aparece la palabra en la columna de oficio y la palabra es joyero o joyera. Obviamente del objeto que estamos hablando es de joya, ¿verdad? Entonces acá completo en la columna de objeto que representa o equivale a las palabras primitivas. Joya, joyero. ¿Y cómo se llama la tienda en la que venden joyas? Joyería, ¿verdad? Luego, en el siguiente ejercicio, únicamente tengo la palabra derivada en la categoría de tienda, zapatería, ¿verdad? Voy a la categoría de oficio, o voy, digamos, para dejarlo más claro, a la palabra primitiva, que es la que va a generar las siguientes. ¿Cuál será la palabra primitiva de zapatería? Obviamente es zapato, ¿verdad? Repito que estos son los ejemplos que yo estoy dando. Ustedes van a ir trabajando sus propios ejemplos de acuerdo a lo que les aparezca en su guía. Luego, ¿cuál sería el oficio para que derive de zapato? Zapatero, ¿verdad? Luego, en el siguiente ejercicio tengo sombrero. Esa es la palabra primitiva. ¿Cuál sería el oficio de una persona que fabrique sombrero? Sería sombrerero, ¿verdad? Sombrerero, sombrerero. ¿Y cómo se llama la tienda en la que venden sombreros? Sombrería. Y ahí hemos completado nuestro cuadro. Luego vamos a pasar a una actividad en la que tenemos que unir las palabras primitivas con las derivadas. O sea, tenemos en esta columna las primitivas y en la columna de la derecha tenemos a las derivadas. Solo es de, por ejemplo, unir flor con florero. Y ya habremos trabajado la primera y así sucesivamente iremos trabajando con las demás. Bueno, espero que hayan aprendido muchísimo más en este tutorial. Les deseo muchos ánimos y mucha suerte y hasta una próxima ocasión.